Hola, buenas noches amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada y como todas las semanas pues tenemos a una autora, en este caso, que nos viene a hablar de un tema, digamos, desconocido. Desconocido porque me parece que en todo el tiempo que llevamos metidos en esta historia, excepto una entrevista que le hicimos a las hermanas Lara, me parece, y a las conservadoras del Instituto y Museo de la Armada, pues no hemos tocado apenas este tema. Y el tema que tenemos es el de, no ya el libro, que hay un libro, del cual vamos a hacer ahora un poquito de spoiler, ¿eh? Pero muy poquito. Vamos a hablar de un tema que es las mujeres que fueron protagonistas y muy importantes. Decía una frase que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Y no, me parece que está equivocada. Hay una gran mujer y luego hay un hombre al lado o que se pone delante. Pero la gran mujer suele ser ella en la conquista de América. Fueron muy pocas las mujeres que cruzaron el Océano Atlántico para ir a América, y para ir a Filipinas, y para ir a Guam, y para ir a muchos otros sitios donde la religión católica llevó a los españoles, porque curiosamente todo el mundo está empeñado en nosotros íbamos a conquistar un gran imperio. En realidad lo que hacíamos era propagar una fe y una religión. No hay mucha gente que esté de acuerdo, pero bueno, es mi opinión. Y para que me lleve la contraria, pues tenemos aquí a Oninche Domínguez. Creo que haberlo pronunciado bien, porque antes me decías que cuántas personas hay en España que se llaman como tú. Pues bastante poca. Se puede ver en el Instituto Nacional de Estadística, pero bastante poca, sí, sí. No es un nombre realmente común, es un nombre bastante extraño, raro. Muchas veces cuando digo, es muy raro, no, 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 no es raro. Hombre, que sí, que sí. Que cuando algo no es muy habitual significa que es raro. Bueno, pues esta mujer, muy joven, por cierto, pues es una escritora de valía. Yo lo poco que he leído de ella, y digo poco porque es verdad, normalmente mis oyentes saben que yo me leo poco menos que el prólogo, la despedida y el índice de los libros. En tu caso he leído algo más porque me ha gustado francamente cómo te expresas. Además, el blog este, la página web que tienes, es Sí. interesantísima. Yo miré un poco, digo, bueno, voy a mirar que parece ser que tal, y la verdad es que me leí todo lo que había. Lo cual, te advierto que no es fácil, ¿eh? Es como un premio Nobel de literatura, casi. Ya. Porque a mí no me da tiempo, o sea, no me da tiempo a leer, y entonces cuando leo dos páginas seguidas es porque verdaderamente es interesante. Ujú. Y bueno, yo ya he hablado mucho, ya te toca hablar a ti. Vamos a ver, Oniche, ¿por qué te metes a historiadora? ¿Por qué una vez que te metes en historiadora te metes a historia de la mujer dentro de la historia general, personalizándola, que es muy importante? Y luego, ¿por qué te has metido en el charco de este libro? Las tres preguntas seguidas. Bueno, pues yo soy historiadora aficionada. Yo tengo otra profesión. Llevo ya bastante años en banca. Se puede ver también, si alguien busca mi nombre en internet, sale perfectamente el currículum, digamos, a nivel laboral. Pero siempre me ha gustado la historia. Siempre quería pues haber hecho pues, una carrera de historia, haber empezado desde más joven. Pero la verdad es que la vida me llevó por otros temas. Me llevó un tema laboral que la verdad es que me interesa bueno, que me da de comer todos los meses. Y a partir de ahí decidí planteármelo como afición. Yo estudié historia por la UNED, la carrera de 5 años me costó, creo que recordar que 8, 9, unos cuantos más de lo normal, a compatibilizarlo con el trabajo, y luego hice un máster de investigación. Y a partir de ahí empecé, me gusta muchísimo leer, siempre desde pequeña, me gusta escribir, casi todo el mundo que le gusta leer le suele gustar escribir, hacer sus pinitos, sus tonterías, entre comillas. Y a partir de ahí se me ocurrió, tengo buenas ideas y hay investigaciones que no están publicadas y que no están, digamos, vistas a la luz, se puede dar una cierta visibilidad. Y a partir de ahí empecé a desarrollar lo que es la historia que ha llevado a ellas la conquista en femenino. Hay algunos personajes que están más tratados, otros menos, depende de la documentación que haya, pero en general se puede decir que es como un compendio de personajes femeninos que han vivido en esas épocas, básicamente en el siglo XVI, alguna igual posterior, de principios del XVII, y que están todas relacionadas de una forma u otra con la conquista.
La conquista, que es un nombre que ahora, bueno, pues las nuevas tendencias historiográficas no les gusta mucho, yo lo he decidido denominar así porque me parece que todos nos entendemos si decimos conquista de América. Si cambiamos un poco los términos, bueno, pues a veces se puede quedar gente en el camino que digo, oye, pues no sé exactamente de qué está hablando esta chica. Y es una forma de enfocarlo hacia lo que era. Aparecían perfiles de mujeres españolas, aparecieron perfiles de mujeres indígenas, aparecían perfiles, podían ser de grandes nobles o de gente vinculada con grandes conquistadores a nivel de españolas, y a nivel de indígenas lo mismo, aparecían princesas o caciques y aparecía luego gente, bueno, pues más, digamos, del pueblo llano, tanto de aquí como de allí. Y a partir de ahí empecé a relacionar, bueno, pues un poco de perfiles, a ver qué salía, si podía salir algo interesante que la gente pudiera querer leer y escuchar y oír, o si se quedaban, bueno, pues otra idea más de las que se escriben y dejamos siempre en los ordenadores ahí guardadas, ahora lo que se llama en la nube. Y la verdad es que salió algo que yo creo que es una historia chula, una historia que puede interesar, que sí que hay gente que es más conocida, ha habido gente que ha habido, bueno, pues hasta series de televisión, han salido en películas, hay libros, literatura, y luego hay otra serie de personajes que son mucho más desconocidos, que yo creo que son los más interesantes. Todos estos perfiles de mujeres que nos pueden sorprender, de historias, bueno, muchas veces de superación, de descubrimiento de cosas nuevas, de aportes culturales y de cosas que, bueno, que en general no sabemos sobre ese periodo de la conquista. Nos machacan mucho, creo que desde el cole, ¿no? Con las batallas, los grandes conquistadores, que si Pizarro, que si Hernán Cortés, que si México, que si Lima, que si cómo fue Chile, pero nos quedan las historias más pequeñas, las historias de lo que es, bueno, pues el pueblo que ahí estaba. No podemos conocerles a todos, evidentemente, ni hombres ni mujeres, pero bueno, es una forma de entrar a dar visibilidad a perfiles que están más desconocidos de la conquista. Ujú. La verdad es que, tal y como planteas, es muy interesante, porque ciertamente el problema de la historia es que siempre hay unos protagonistas que son siempre los protagonistas de verdad, digámoslo así, para Sí, los historiadores. sí, Pues no sé, en esto de América, pues o Cristóbal Colón, o Pizarro, o Hernán Cortés. Pero yo cada día estoy más convencido, quizá porque haya viajado y haya estado en diversas cosas que luego han sido famosas y tal, que detrás de cada gran hombre suele haber mucha gente alrededor, que verdaderamente quien soluciona los problemas son los equipos y no el delantero. El delantero centro mete el gol, pero si no tuviese 10 alrededor que le ponen la pelota para que él meta el gol, es inviable. Y creo que has hecho muy bien porque no es muy normal meter en la historia a las mujeres, cada día es más normal, pero sospecho que no te ha sido nada fácil encontrar las historias, encontrar las referencias, encontrar la documentación necesaria. Primero hacerte un listado, ¿no? De qué es lo que voy a buscar. Y luego encontrar eso que has buscado. ¿Te ha sido fácil? Más bien no, ¿verdad? pues ha habido cosas que sí que son conocidas a partir del siglo pasado, que suena como muy lejano, el siglo XX, empezó un poco todos los temas de las historias sociales y las historias de género. Entonces empezaron a sacar más cosas. Se empezó a tomar la perspectiva de lo que comentabas, no solo los grandes hombres, los grandes nombres, el rey o el gobernador de tal sitio, tal conquistador, sino que se empezó a hablar un poco de todos aquellos que acompañaban. Evidentemente Hernán Cortés, sin un buen ejército detrás, no hubiera hecho nada, por mucha buena personalidad que tuviera, carisma, no hubiera conseguido nada. Hay cosas que han sido más sencillas, hay cosas que han sido muy complicadas. Los historiadores metemos un montón de horas en los archivos y a veces después de un montón de horas te vas a casa y no has conseguido ni un solo hilo, ni un solo párrafo que sirva. Entonces a veces es frustrante y otras veces, bueno, pues es sorprendente decir, uy, he encontrado esto, de aquí se puede tirar, he encontrado a esta persona, he encontrado tal, vamos a ver si aparece en otro sitio, vamos a ver si aparece pues en una crónica, en un pequeño párrafo, en una pequeña línea, vamos a ver si hay algo en los archivos. El archivo de Indias, que es la gran base que tenemos todos los historiadores que nos dedicamos un poco pues, a la América, digamos, colonial, la verdad es que los archiveros son gente encantadora, gente muy dispuesta a ayudar, gente que a través de todos los medios que tenemos hoy en día de Internet, el mail, la digitalización de documentos y tal, enseguida están dispuestos a enviar esos documentos, son ágiles, son rápidos y son, bueno, pues gente muy accesible a la hora de investigar. Luego Internet es una gran base para encontrar hilos, para encontrar cosas. A través de Internet se puede tener la posibilidad hoy en día de investigar en archivos como son el de México y el de Perú, que son los que más, digamos, tienen, porque claro,
la conquista interfiere en más países, pero bueno, son los grandes principales y los que más están adaptados a las nuevas tecnologías hoy en día, que también proporcionan documentos, proporcionan claves, proporcionan ideas. Bueno, pues igual tienes que buscar en tal, igual tienes que mirar por aquí, igual hay esta persona, ¿no? Desde allí, desde España, no conocéis a fulano, no conocéis a Mengano, y sí que es verdad que ha sido, bueno, pues una gran ayuda. Desde luego hay muchas horas de investigación detrás, horas productivas y horas totalmente improductivas, que es lo malo. Pero bueno, es agradable y es un trabajo que al final cuando ves que consigues sacar una relación de personas y cuando ves que el trabajo llega a algún sitio, digamos, final, con, no vamos a decir un final feliz, sino simplemente con un final de investigación, es la verdad que es muy, muy reparador para nosotros los investigadores. Ujú. Bueno, me has hablado de diversos archivos, me has hablado del archivo de Mm, Indias, que creo que sí, que es básico y evidentemente. fundamental, y algunos Mm. archivos, por ejemplo, pues de México o también pues de Perú, quizá también de Colombia habrás estado investigando, Sí, lo que pasa es que está menos digitalizado, también has entonces a ellos les cuesta mucho más hacerte llegar una copia de un documento o responderte algo, porque todavía no tienen un nivel, pues eso, de adecuación a las nuevas tecnologías como el que puede haber, bueno, pues eso, pues en el Nacional de México o en el Nacional de Perú. Por eso los pongo casi siempre que hablo de estos temas como ejemplo, pues porque nos permiten estudiar más fácilmente. Por desgracia, yo no me puedo coger e irme un mes, mes y medio allí a investigar in situ, con lo cual necesitamos un poco, bueno, pues esas nuevas tecnologías, esas digitalizaciones que tanto bien nos hacen y que de aquí a unos años será, yo creo que la base de muchas investigaciones, será todo mucho más sencillo y mucho más fluido. Te quería comentar ahí, yo personalmente, sí, he hecho algún trabajillo también, he publicado alguna cosilla y he Mm, utilizado dos archivos que no sé si tú también has utilizado. Bueno, he utilizado más archivos, pero concretamente hay dos en los cuales yo no he hecho hincapié porque no es mi tema, yo siempre me he dedicado a otra época de la historia, pero que pueden haberte sido útiles, sobre todo en cuanto a planos y mapas, que son el Instituto de Historia y Cultura Militar de Madrid, no sé si mm, te has puesto en sí, contacto con ellos, porque tienen una colección de mapas y ujú, de planos interesantísima, pienso, para todo esto, sí, y el de la Armada que está en Ciudad Real, en un pueblecito mm. de de la sierra lindando con Jaén. ¿También están digitalizados? ¿Dan facilidades a los... Dan facilidades, pero tienen yo creo que menos nivel de digitalización. No he hecho un estudio, he comparado cuántos documentos guardan contra cuánto está digitalizado, pero da la impresión de que sí que tienen menos. En general, casi todos los archivos, yo trabajo ahora mucho con el archivo diocesano, yo vivo en Pamplona, iba a decir de aquí de Pamplona, pero suena un poco raro si no lo explico. Entonces, el archivo diocesano, por ejemplo, me contaba el otro día la archivera que van a empezar a hacer una digitalización de cara al 2023-24. Esto pasará en muchísimos archivos. Evidentemente no hay fondos para digitalizar todo lo que realmente hay. Se necesitan muchísimos, no solo medios materiales, sino medios humanos. Entonces yo creo que el problema está ahí, de que alguien tiene que estar cogiendo cada cosa. Se necesita mucha gente, mucha gente. No solo es el medio material, que este no es complicado, sino el medio humano, que vaya cogiendo, vaya subiendo todo, y eso la verdad es que es algo que yo creo que con el tiempo se irá solucionando, pero con bastante tiempo, no va a ser de un año para otro. Bien, te quería preguntar, volviendo a tu libro, que lo hemos dejado ahí abandonado, yo es que no me gusta destripar los libros, me gusta hablar con los autores y que me cuenten lo que han hecho, porque Ujú. el libro creo que está en las librerías. Puedes ir a una librería, lo compras, te lo llevas a Se casa puede ir o a donde perfectamente, quieras sí, y te lo sí. lees. Pero si nos dedicamos a destriparlo y lo contamos, pues ya no lo compran. O sea que Ya. egoísta soy, ¿verdad? Soy muy egoísta. Bueno, vamos a ver, tanto América como el lago español son muy grandes, demasiado grandes, Mm, creo. O sea, prácticamente en la mitad del mundo. O sea, entre América y el lago mm. español tenemos la mitad del mundo prácticamente conocido. Y, y me imagino que tú habrás hecho o sea, no te habrás puesto, pues ahora voy a hablar de Pepita, luego de Juanita, sino que has cogido y has sectorializado por fechas, por lugares, como... He elegido, me parecía más fácil de seguir el camino a hacer un orden cronológico. ¿Por qué? Porque las primeras mujeres llegaron de una determinada forma, ya con los primeros viajes de Colón ya llegaron mujeres.
El primer personaje del que habló en el libro, que es María Álvarez de Toledo, ya vino con los Colón, ya era una persona, no, era la esposa, vamos, de uno de los hijos, entonces ya vino con ellos. Hay mucha diferencia de ese momento a los momentos últimos. Los momentos últimos, estoy hablando que decía de finales del 16-17, donde ya empieza a haber, bueno, pues por ejemplo, mujeres ya nacidas allí, empieza a haber mujeres mestizas que tienen ya importancia. Entonces, para contextualizar un poco, se pueden usar muchos órdenes, ¿eh? Se puede usar, bueno, pues un orden por países o por países, por lo que tenemos hoy en día, la consideración de países, por los virreinatos de la época, por un orden, digamos, alfabético también. Hay publicaciones que siguen órdenes alfabéticos, pero a mí me ha parecido que organizarlo cronológicamente permite ver mejor. Pasa en el caso de las españolas y pasa en el caso de las indígenas. Las primeras indígenas que salen son caciques que se enfrentaron de alguna forma a los españoles y luego empiezan a aparecer ya mujeres relacionadas, lenguas, intérpretes. Claro, en un primer momento era imposible que alguien fuera intérprete de un lenguaje que no conocía. Entonces, saliendo un poco más adelante. Y las mujeres españolas también se nota. No es lo mismo una mujer que es conocida por ejemplo, tener bueno, un alto nivel de educación y dedicarse a la educación de indígenas, fundar X colegios, como puede ser Catalina de Bustamante, que evidentemente no podía estar al principio del siglo XVI, porque todavía no se sabía qué población había, que tenían que educarles, pues bueno, todo el tema de evangelización, eso se fue, digamos, se fue promoviendo un poquito más adelante en el tiempo. Entonces me ha parecido que el orden cronológico tiene como más coherencia a la hora de entenderlo. Pero bueno, qué órdenes se pueden aplicar, vamos, los que cada uno considera adecuados. Igual alguien que lo lee, mira, yo lo veo más coherente pues por países actuales, o al revés, o por virreinatos de la época. Bueno, pues sería otra forma. Me parece correcto, pero De... te cuento, ¿haces más hincapié en algunas fechas especiales? Es decir, más, por ejemplo, en el final del siglo XVI o más en el siglo XVII, o es según la cantidad de material que has podido encontrar o la cantidad de mujeres interesantes que ha habido en cada momento. Pues por desgracia, como no se puede llegar a profundizar mucho en muchas de ellas, los personajes que están tratados depende más de la documentación que he conseguido encontrar a de quienes me han parecido más o menos interesantes. Hay algunas que hay muchísimo, pero hay otras mujeres que sin embargo hay apenas dos líneas o una mención. Hay algunas que las he tenido que desterrar porque simplemente aparecían pues dos o tres frases que no te llevan realmente a ningún sitio y que no aportan nada. Igual en el futuro aparecen, ¿no? Entonces, siempre están apareciendo archivos y siempre están apareciendo cartas y documentación. Igual en el futuro alguna de estas mujeres descartadas de repente se merece su propio capítulo de 50 páginas. Pero por ahora ha habido muchas que no. Entonces la selección ha sido básicamente dependiendo del material que he podido encontrar de ellas. Bueno, hay una cosa que me ha llamado la atención según estabas hablando, y has hablado de una mujer muy importante, porque el apellido es muy importante. De hecho, yo, por ejemplo, he trabajado con una persona que se llamaba así, Álvarez de Toledo. Álvarez de Uh-huh. Toledo es la casa de Alba, en definitiva. ¿Y hasta qué punto Casaban esas... bien, sí, casaban bien. ¿Perdón? Que casó bien la mujer. El Colón, el hijo de Colón que casó con ella, casó bien. Sabía muy bien dónde tenía que buscar el matrimonio. Es que a veces se mete un ruidito que me corta un poco lo que estoy hablando contigo. Pero bueno, volviendo al tema. Sí, se casó bien, indiscutiblemente, pero no solo por... No creo que se casase con un apellido. Se casó con una mujer y esa mujer, ¿hasta qué punto era importante una Álvarez de Toledo en ese momento y en América? Pues en ese momento, teniendo en cuenta cuando empezaron todos los juicios que se hicieron a Colón, que perdió bastante de las posesiones que tenía, que su hijo tuvo bastantes problemas en la isla para conseguir mantener los dominios, tuvo problemas con los encomenderos, tuvo problemas con Obando, tuvo una serie de problemas muy grandes, el apoyo de toda la familia a través de esta mujer fue decisivo. Y María peleó y pleiteó como si fuera un hombre con las mismas características, con la misma fuerza, porque se mantuvieran la mayor parte posibles de territorios y de beneficios que tenía por la rama de Colón, sus hijos y sus herederos, sus descendientes en general, y incluso por traer los restos y por todo lo que significaba el apellido Colón mezclado con el suyo. Evidentemente, si no hubiera sido una mujer de esa posición social, si hubiera sido una mujer, bueno, pues de incluso noble, pero de un nivel más bajo, un perfil más bajo, posiblemente no hubiera estado capacitada para pleitear.
Posiblemente el ofender a un Álvarez de Toledo era muchísimo más grave que ofender a cualquier otro apellido. Entonces, también a la hora de tener en cuenta las resoluciones de los juicios, posiblemente serían más favorables tratándose de una persona de esa familia. Muchas de las mujeres pleitearon por los derechos de sus hijos, pero bueno, con ese respaldo familiar detrás, ese respaldo casi dinástico, que pueden llegar, bueno, pues ha llegado hasta hoy en día nuestro apellido, con lo cual un respaldo dinástico sí que tienen de alguna forma, un capital económico importante, por supuestísimo, muy buenas relaciones en la corte. Evidentemente, yo creo que para los juicios y para el beneficio de sus descendientes tendría mucho que ver la familia. A la vez era una persona culta, una persona que estaba acostumbrada, si digo a mandar, queda como un poco mal, pero sí a dirigir, que tenía la capacidad de que cuando se ausentaba su esposo, ella se veía capacitada para dirigir, bueno, pues la pequeña colonia donde estaban, el asentamiento, el tratar de tú a tú un hombre, decir, oye, yo creo que esto no, creo que esto sí. Entonces tenía una capacidad de gobierno que era superior a la que hubieran podido tener probablemente otras familias. Y eso al final yo creo que se nota en la historia. Sí, indiscutiblemente, lo del Álvarez de Toledo pesa enormemente. Claro. Es un apellido bueno, en el siglo XVI, el señor Álvarez de Toledo y Pimentel, pesaba mucho y muchísimo, más que mucho, muchísimo, pues casi era un segundo rey de España, ¿no? O sea, después del rey de España, seguramente el duque Sí, de Alba era el que hacía y deshacía sin mucho lío, ¿no? Y sospecho que en América, pues eso siguió siendo así. No simplemente el apellido ya, ya dice mucho, ¿no? Yo ya te contaré yo una aventura que tengo yo con un Álvarez de Toledo, porque los Álvarez de Toledo siguen existiendo, ¿sabes? sí, Y, sí. y siguen siendo importantes. Hombre, la mezcla con los James Stewart, pues ha hecho que haya cambios, pero Álvarez de Toledo pesa, o sea, es un apellido que llega, ¡paf! Y se te cae encima. Bien, vamos a Sí, dejar sí. ese tema, vamos, indiscutiblemente, a la señora Álvarez de Toledo mandó mucho en Santo Domingo, en lo que es actualmente Santo Domingo, en la Española, pero eh, cuando saltamos al continente es curioso, pero las mujeres que empiezan a tomar el control de la situación, sobre todo con Hernán Cortés, por ejemplo, pues son las de allí. Es decir, parece Sí, mentira, pero Hernán Cortés no hubiese sido absolutamente nadie. Y ahí vamos a lo primero que yo dije, o sea, detrás de cada gran hombre, no. En este caso, una gran mujer. ¿En qué momento o por qué situación crees tú que entran esas mujeres de allí a dominar la situación? Incluso estoy completamente convencido que Hernán Cortés muchas decisiones que tomaba no eran suyas, sino que eran insinuadas o dirigidas sí. por su mujer, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo creo que el mundo indígena, la adaptación que tuvo, bueno, pues cuando llegaron todos los españoles, toda la conquista y tal, fue enfocada de distintas formas. Hay líderes que quisieron un poco, digamos, adaptarse, vieron que la diferencia cultural era inmensa, vieron que no podían, digamos, enfrentarse a los españoles, entonces intentaron hacer alianzas, intentaron, bueno, pues ver cómo organizaban de nuevo todos los territorios, visto que ellos no podían vencer. Hubo otras mujeres que yo creo que lo que les dominó fue la necesidad de sobrevivir. Muchas de ellas eran entregadas como regalos, eran entregadas como casi, digamos, esclavas. No se les llamaba esclavas, pero realmente eran como esclavas. Entonces, una vez que ya están en esa situación, la necesidad de sobrevivir y de lo que llamaríamos hoy tirar para adelante y luchar fue lo que determinó. Ahora podían haber quedado en un momento más bajo, en un perfil más bajo, o podían haber intentado tomar decisiones políticas. La Malinche tomó alguna decisión, Ana Yansi tomó alguna decisión, influenciaron, fueron muy mal vistas en aquellas épocas por la gente de sus pueblos, como traidoras, como, bueno, pues como poco leales con las tradiciones. Sí que está documentado, bueno, pues que a veces les contaban cosas, les advertían, les decían, bueno, cuándo eran las festividades o cuándo iban a atacar, cuando ellas tenían conocimiento. Oye, me ha llegado que va a haber una amenaza por aquí, me ha llegado que pueda haber una incursión por este lado. Y ellas lo comunicaban. Si lo comunicaban a los españoles porque estaban convencidas o lo comunicaban por necesidad de sobrevivir, mira, cuanto más comunique que pasan estas cosas y, digamos, acierte, más valiosa soy, menos posibilidades tengo de que me vuelvan a vender a otro grupo, de que me casen con otro soldado que está lejos, o que me maten directamente. Entonces, fue yo creo que una situación de gran necesidad.
Muchas de ellas mantuvieron relaciones, bueno, pues íntimas y tuvieron, en algunas crónicas se dicen que vivían como marido y mujer. En aquellas épocas no podían casarse un indígena con un español, con lo cual vivían como matrimonios, supuestamente, claro, no tenemos ninguna certeza, pero bueno, las crónicas dicen que se eran fieles, que se tenían confianza, que estaban siempre juntos. Pues bueno, muchas de ellas, algunas vinieron a España, incluso vestidas de españolas. ¿Puede ser que como trofeo? Pues puede ser que como trofeo, ¿no? Para enseñar qué era lo que había en el Nuevo Mundo. Pero también es verdad que tuvieron una gran influencia. Fueron capaces, bueno, pues de enseñar el idioma, de enseñar las costumbres, de conocerse los unos a los otros. También para los españoles que iban, el contacto con la cultura indígena fue brutal, sobre todo en el tema femenino. Las culturas eran tan distintas que el choque fue enorme, enorme. Incluso las españolas, decías, bueno, pues estaban, digamos, en otra tesitura, pero aún así se adaptaron incluso en vestimenta. En Latinoamérica, los corsés que se llevaban aquí, las grandes faldas, tal, desaparecieron por una vestimenta más cómoda, más adecuada también al clima de allí, a la humedad, al calor extremo. Y también adoptaron costumbres de allí. Ambos se relacionaron de una forma o de otra. Evidentemente, bueno, pues cada uno en su tesitura distinta y con una evolución distinta como población, pero sí que es verdad que unos influyeron en otros. Estas mujeres que se relacionaron con los grandes conquistadores tuvieron una influencia, está claro, en cómo fueron las cosas. Decisiva o no decisiva, bueno, como solo podemos ver la historia, lo que ha pasado, podemos elucubrar qué hubiera pasado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado sin estas lenguas, sin estas intérpretes? ¿Qué hubiera pasado sin estas mujeres que advertían, está sucediendo esto, me ha llegado información de qué tal? No, no, esa población no, o no paséis por esta zona que es más peligrosa, hay que ir, adentrarse en la selva de esta forma. Pues es que no lo sabemos, porque solo sabemos lo que sucedió, no sabemos lo que no sucedió. ¿Nos lo podemos imaginar? ¿Hubiera sido igual? ¿Hubiera sido distinto? Pues no se sabe, no se sabe. Bueno, continuamos nuestra entrevista con Onishe. Creo que lo he pronunciado bien, no lo sé. Y bueno, mi pregunta es, ¿todo el mundo conoce a Malinche? O sea, Malinche es Ujú. básica, fundamental. Hernán Cortés no hubiese sido nadie si Malinche no hubiese estado ahí. Pero desconocemos la mujer que estuvo detrás de Pizarro, la mujer que estuvo detrás de Almagro, o la que iba a la grupa del caballo de Pedro de Valdivia. ¿Tú hablas de esas mujeres también en tu libro? Sí, hablo de varias de ellas. Con Pedro de Valdivia, iba Inés Suárez, que es bueno, pues conocida a raíz de la serie, del libro que hizo Isabel Allende y tal. Pero hay otras mujeres que también estaban detrás de esos grandes hombres y que en muchos casos terminaron esas, digamos, expediciones que hacían. Está Ana Dayala, que estuvo con Orellana y que terminó y consiguió llevar un grupo de mujeres hasta el final de la expedición. Estuvo también, ahora no me viene, estuvo, perdón, estuvo, perdón, que me acabo de quedar ahora en blanco. Eh, sí, Inés de Atienza, que no me salía, Inés de Atienza, que estuvo con Pedro de Ursúa también, terminando toda lo que era la expedición, esa famosa al Dorado, con todos los conflictos que hubo luego con Lope de Aguirre y que terminó asesinada también por Lope de Aguirre, como había terminado él antes. Y hubo otras mujeres que sí que estuvieron allí. Estas mujeres tuvieron un papel muy determinante en el momento en el cual los hombres desaparecían, bien porque estuvieran en otras misiones o bien porque morían, como fue el caso de Inés Atienza. Al estar tan vinculadas a ellos, tan cercanas a ellos, con relaciones tan íntimas y tan personales, eran respetadas por una gran parte, al menos de la soldadesca, no por todos, pero por una gran parte. Entonces, ellas muchas veces tomaban las decisiones de continuar la expedición con lo que habían oído que él quería hacer, cuál era su plan, cuáles eran sus límites. Oye, queremos llegar hasta tal, bueno, pues hay que animarse, qué tal, y acababan dirigiendo. En algunas ocasiones, como pasó con Inés de Atienza, bueno, pues no pudo dirigir mucho, pero bueno, porque se enfrentaron al gran personaje de Lope de Aguirre, sobre el cual se ha escrito mucho. Se ha llamado siempre, ¿no? El loco del Amazonas y estas cosas. Y bueno, han tenido varios conflictos y entre ellos, bueno, pues los que acabaron con la vida de Inés. Pero durante un tiempo ya sí que dirigió esa expedición. Inés Suárez dirigió una gran parte del asentamiento de Santiago de Chile al principio
en las guerras que había con los indígenas que residían allí. Ana de Ayala lo mismo, continuó el camino una vez que ya había desaparecido Orellana, que Orellana digamos como que se perdió y continuó. Hubo otras personas, otras mujeres que se mantuvieron como gobernadoras cuando los maridos estaban ausentes, cuando estaban ausentes por guerrear o porque habían ido a España a un juicio de residencia o algún tema similar, y ellas se quedaban dirigiendo. En ocasiones esto venía fomentado por los mismos hombres con los que tenían la relación o eran las mujeres, ya que era más seguro el que se quedara gobernando su propia mujer, su propia esposa, su propia amante, a que se quedara una persona que igual podía ser de una facción contraria y conseguir el apoyo del ejército que llevaban con ellos, y entonces a su vuelta ellos ya no tenían lugar como dirigentes. Sin embargo, si se quedaba la mujer, ella iba a conservar para ese hombre, para cuando regresara, esa misma, bueno, esa capitanía, ese cargo de gobernador o ese cargo simplemente de principal de una expedición. Hay varios casos. Lo primero, o sea, sabían los pensamientos íntimos, sabían dónde se querían dirigir, sabían hacia dónde querían llegar, y luego era mucho más seguro para ellos que estuviera una mujer al cargo de algo, pues porque supuestamente no le iba a arrebatar ese poder, que podía hacerlo, pero pues cualquier otro contrario o un segundo de ellos de a bordo. Hay casos que son muy conocidos, que son muy novelados, y, por ejemplo, en todo el entorno de Inés de Atienza están todas las novelas de La serpiente sin ojos, que cuenta todo un poco la historia de cómo fueron aquellas expediciones por el Amazonas, que son realmente muy, muy realistas. La de Inés Suárez, que también es un poco la más conocida, yo creo que está como mucho más novelada y es mucho más, bueno, pues también Inés Suárez tiene mucha mística a su alrededor, como cuando dicen que encontró agua en medio del desierto, que encontró un paso, bueno, pues eso también son cosas que están como más noveladas, pero es que es verdad que salen en las crónicas, está basado en la imagen que quisieron dar de ella los propios cronistas que estuvieron allí. Entonces hay muchas figuras distintas y habrá muchas más que sean desconocidas, probablemente no solo la mujer del gran conquistador o del capitán, pero irían más mujeres en estas expediciones, posiblemente la del segundo, la del tercero, la de los grandes, bueno, pues los suministradores o los grandes capitanes que había allí llevaban sus propias mujeres o sus propias amantes, ya fueran españolas o indígenas, y también tuvieron mucho que tomar en las decisiones. ¿Cuántas veces ha dicho, no, que las decisiones se toman también muchas veces en la alcoba por ser fina? Entonces, bueno, pues es una forma también de tomar las decisiones conjunto. Igual tenían más confianza para hablarlo con la persona con la que dormían a con una persona que les pudiera arrebatar ese poder. Y todos los problemas que podían tener, todas las decisiones políticas, incluso algunas decisiones militares estaban habladas con las mujeres. Igual no tenían tanto conocimiento como ellos de técnicas militares o de política, pero sí que podían aportar una visión más personal y una visión sobre todo de confianza, porque ellas eran las primeras que les interesaba que aquel hombre con el que estaban no desapareciera para seguir protegidas. Porque cuántas veces pasó que una vez de desaparecer el hombre, la mujer se pierde de la historia y se pierde de las crónicas, y muchas veces desaparecieron. Hay algún caso como el de Inés Muñoz de Rivera, que estaba vinculada también a esos grandes conquistadores, que estaba casada con un hermanastro de los Pizarro, que esta mujer luego tuvo que subsistir sola cuando terminadas las luchas con los almagristas, pues la facción de los Pizarro no subsistió. Pero bueno, son las menos. En general suelen luego desaparecer de la historia y ya no se vuelve a saber de ellas. Bueno, estamos hablando de mujeres y de guerra, pero al principio de la llegada de los españoles sí hubo que tomar el territorio, hubo que... los militares tienen muy claro que un territorio no es tuyo hasta que no clavas la bandera en él, ¿no? Y bueno, pues una vez clavada la bandera, pues pasaron años y entonces empezaron a pasar más cosas, ¿no? Y bueno, pues hay otras mujeres. Hay unas mujeres que a mí me han llamado siempre la atención porque conocemos la historia de Fray Junípero Serra, muy interesante, Mm. pero yo sé que hay mujeres que fueron mujeres religiosas que fueron allí a América y que hicieron también una gran labor en América como religiosas y sin embargo a lo mejor pues de esas sí que no sabemos apenas nada, ¿no? No, hay muy poco conocimiento de ellas porque iban, digamos, como en una especie de masa ingente de personas que iban a, pues, a evangelizar o temas educacionales, a fundar colegios, tanto para niñas como para niños, pero había muchos colegios que eran exclusivamente femeninos para enseñarles a adaptarse, digamos, a la nueva sociedad que se estaba formando. Y todas esas mujeres pasan muy desapercibidas. Con Catalina de Bustamante, en una de las veces que va a España y que pide ayuda, pide medios, pide unas cartillas que le mandan para enseñar y tal, fueron varias de estas monjas que, por ejemplo, sí que se tiene en los fletes y que se tiene constancia de que viajaron.
pero luego desaparecen. Está claro que había conventos, con lo cual había monjas, había religiosas. Igualmente también había hombres, ¿eh? O sea, no solamente el universo femenino el que ha desaparecido también el universo masculino en muchas ocasiones, porque se queda perdido en la inmensidad de todo lo que fue. Hay documentos, hay incluso cosas que van apareciendo, hay ahora archivos que se van a, bueno, pues a catalogar de primeros monasterios, de cosas que se fundaron, y que donde hay documentación que puede aparecer y que puede ser relevante. Muchas de estas religiosas, ya un poco más avanzado la época, fueron, por ejemplo, las primeras grandes escritoras que dio Latinoamérica. Es importante conocer su labor, pero todavía no está tan estudiada ni se conocen los nombres, ni se conocen muchas veces sus orígenes, de dónde salieron desde aquí de España y hasta dónde llegaron allí. Muchas veces solo hay eso, un apunte de un flete o alguna cosa similar. Estamos hablando mucho del siglo XVI, también del siglo Sí, XVII, pero yo creo que la mujer fue muy importante para lograr la estabilidad de la población allí y sobre todo para sí. que económicamente, o sea, digamos que el tema del negocio, del buen funcionamiento de las diferentes estancias, como dicen en algunos sitios, ¿no? Y todo lo que significa el comercio, quizá también ahí hubo una labor muy importante y muy interesante de las mujeres y a lo mejor nos encontramos casi con el mismo problema que con las religiosas. Sí, muchas veces han desaparecido, sobre todo mujeres de la zona del norte que estaban más vinculadas de siempre con el comercio y con el tal, tuvieron bastante importancia. Hubo varias mujeres vascas que tuvieron mucha importancia. Hubo muchas mujeres sevillanas que incluso fletaron barcos y que llevaban pequeñas compañías que se dedicaban al comercio, pero están también casi totalmente desaparecidas, casi total. Yo en el libro la única persona que destaco que tiene algo que ver con el comercio a nivel importante es Beatriz de Salcedo, que esta mujer que llegó como esclava morisca acabó heredando, de alguna forma, se quedó con el negocio que tenía la persona que le compró allí. Era también una persona que era inteligente, que consiguió, bueno, pues hacerse un lugar, de esclava pasó a, bueno, pues a un estatus muy superior y a partir de entonces, cuando esta persona falleció, le legó su comercio. Pero son casos bastante puntuales, se sabe que es una generalidad por el número que aparecen, pero no hay historias completas que desarrollar, que es lo que nos pasa pues muchas veces, que hay referencias, hay tal, pero es muy complicado seguir todo el hilo y encontrar, bueno, pues verdaderas historias que den para escribir unas páginas y que den para que te puedas hacer a la idea un lector que coja el libro y diga, oye, pues mira, tenía este carácter, tenía esta forma de ser, se relacionó con estas personas. Entonces es complicado a ese nivel. Ahí, para mí, no sé yo si lo tratas tú en tu libro, pero creo que hay una zona de América que quizá esté menos estudiada. Primero porque no fue inmediatamente, no se llegó inmediatamente allí, en el mismo siglo XVI, sino que ya es a final del XVI, en el XVII, cuando se empiezan a mover por allí, que es, curiosamente, dos tercios de los Estados Unidos de Norteamérica, va Hombre, la desde Florida, Florida, vamos desde o sea, sí. Florida hasta Nuzca, Mm. en, y ya estamos hablando de Canadá, incluso de Alaska, aunque en Alaska realmente lo que hicieron fue llegar, poner una Sí. cruz y una bandera y ya está, ¿no? Pero eh, la historia es muy desconocida. Pienso, no solo la historia de las mujeres, la historia de Sí, España en lo que ahora es Estados Unidos de Norteamérica, sí, salvo en casos muy concretos como la ciudad creada por Gálvez o esa conquista de Florida o la propia acción de Fray Junípero Serra y de otros franciscanos. Yo tuve la oportunidad, y ahora voy a hablar yo un pelín, tuve la sí, oportunidad de conocer tranquilamente. al bisnieto de Jerónimo, no sé si lo sabes, pero se hicieron en Cartagena en septiembre-octubre pasado unas jornadas muy interesantes a las cuales vinieron muchos historiadores relacionados con la hispanidad y entre otros vino Alfonso Borrego. Alfonso Mm, Borrego es bisnieto de Jerónimo y este hombre además se dedica a la enseñanza, es propietario de mm. un colegio en San Antonio, en Texas. Y bueno, él se define como súbdito del rey de España y como católico. Un señor, llega un señor con la cara de color gris, porque es gris
su tez como buen indio de las praderas y bueno, pues te llega ahí y te dice, yo soy súbdito del rey de España y soy católico, me llamo Alfonso Borrego y soy bisnieto de Jerónimo. Y claro, te quedas así, Mm. ¿no? Y te hace una encendida defensa de la acción española, ¿no? Y al final dice que Mm. la gran depredación o sea, el gran problema que tuvieron los naturales del lugar con los españoles no es que llegasen y los asesinasen, los convirtiesen en esclavos, etcétera, sino que a él le dijo un gran jefe, ya muy mayor, cuando él era muy joven, que este le preguntó, ¿qué es lo más malo que nos han hecho los españoles? Sí, pues lo más malo que nos hicieron los españoles fue cobrarnos impuestos. Vaya. Esa es la verdadera leyenda negra para los indios de Texas, ¿no? Mm. Porque ese es el problema, ¿no? O sea, los impuestos. Lo demás no tenía ningún problema porque Fray Junípero y todos los frailes pues, les enseñaron a cultivar, les enseñaron a manejar los caballos, etcétera, ¿no? Y no estaban para nada enfadados, únicamente porque les cobraban impuestos, ¿no? Y ahí llega, porque mira, Alfonso Borrego me comentaba que concretamente en la zona de San Antonio, pues llegaron 140 familias, en un primer momento 140, y él dice muy concretamente, familias. ¿Hablas de esas familias? No, la zona de toda la conquista de la zona, digamos, de Estados Unidos actual, no aparece porque yo realmente no hablo de familias ni de grupos ni de dinastías, hablo solamente de mujeres a nivel individual de cada una. Entonces no hay datos suficientes como para comentar tanto. Sí que hablando de esto, muchas veces se ha establecido, ¿no?, la teoría y muchas veces cuando hablas parece que las primeras mujeres que llegaron a Norteamérica fueron aquellas del Mayflower famoso, pero no había mujeres antes que eran las mujeres españolas que iban allí. Eran mujeres españolas, también eran indígenas de la zona de México que se fueron moviendo con los españoles allí, porque claro, se movían todos en grupo a la vez. No era una, digamos, eh, una marcha individual, sino que iban ya en el grupo ya establecido. Pero de la zona de todo lo que es la Florida, todo lo que es México, todo lo que es Texas, la zona superior, realmente no aparece nada, nada en el libro. Por lo que te digo, porque no fueron personas individuales, mujeres individuales lo suficientemente, bueno, pues relevantes a nivel suyo como para encontrar un hilo que enlace una historia completa. No es por centrarme más en lo que es Latinoamérica y Sudamérica que en el norte, no es por eso, es simplemente porque no hay tantos datos de personas individuales como para definirlo. Fueron muchas religiosas, ahí sí que es verdad que las misiones que se fueron realizando fueron bastante religiosas, pero no había una individualización tanto como para dar unas historias que sean interesantes a la hora de un lector que vaya, ¿no?, a enamorarse un poco de ese personaje que está leyendo, que vaya a intuir cómo funcionaba, por qué actuaba de tal forma, cuáles eran sus orígenes. Entonces se quedaría todo un poco más, digamos, en el aire, más como una enumeración de personas que como otra cosa. Bueno, toda historia tiene un principio y un final y nosotros nos estamos quedando sin tiempo. Y, y bueno, el problema del final es que no es muy bueno para España, para la monarquía española, aunque yo no soy muy monárquico, pero bueno, hay que hablar de ese final de la monarquía española. Mm, hay mujeres que estén muy implicadas en esa resolución del... Sí, en todos los procesos independentistas, digamos, de toda la América colonial, sí que hay mujeres, sí que aparecen mujeres. Hay algunas que son realmente relevantes y realmente importantes y hay otras que quedan, bueno, pues también en la masa de aquella gente que empezó a desarrollar un sentido propio, que realmente casi todos los que lideraron esas independencias eran españoles de origen. Muchísimos españoles que estuvieron aquí viviendo pues grandes años de juventud y luego se fueron a hacer las Américas, en aquella época las Indias, acabaron formando parte y dirigiendo los procesos de independencia de todas las colonias. Y ahí sí que había bastantes mujeres. Curiosamente, yo creo que la mayoría tampoco es mi tema principal, pero yo creo que las mujeres sí que eran nacidas allí. Los hombres sí que muchos de ellos venían desde España, pero las mujeres, muchas de ellas sí que eran nacidas allí, sí que conocían la situación y sí que sabían, bueno, que el país tenía que prosperar de unas distintas formas. Y la verdad es que por ejemplo, entre la independencia de Brasil, por ejemplo, ¿no?, vinculado a Portugal y las independencias de las colonias, digamos, españolas, hay una diferencia de proceso bestial.
y era precisamente por el desarrollo distinto que habían tenido, por el desarrollo cultural, el desarrollo que se les estaba dando. Yo creo que al final todos los imperios, pasó también, ¿no? Con el británico, que al final, al ser tan grandes, eran casi complicadísimos de dominar desde una metrópoli. Tenías que empezar a dotar de instituciones allí, tenías que empezar a dotarle de políticos, de sistemas económicos, de sistemas legislativos, según fue avanzando el tiempo. Al final llevaba un desarrollo que era, bueno, pues el que ha pasado con casi todos los, ¿no?, los imperios que ha habido. Que llega un momento en el cual determinados personajes de allí, que tienen ese poder económico, ese poder legislativo, ese poder político, deciden que prefieren no depender de esa metrópoli, siempre achacando, ¿no?, que nos roban, que se quedan con nuestro dinero, que se quedan con nuestra riqueza, que se quedan con tal, pero buscando, digamos, un dominio de país independiente. Y eso sí que llama la atención respecto, bueno, pues lo que puede ser o lo que fue, digamos, en su época, en la independencia de Brasil, que estuvo muy vinculada, bueno, pues a los procesos que llevaba Portugal como más internos de lo que era el proceso de Brasil externo, yo creo. Pero diferentes. Y sí que hubo mujeres, sí que hubo. Nacidas sobre todo ahí y vinculadas, bueno, pues a las grandes casas que tenían poder, evidentemente. Sí, porque algunos de los llamados libertadores, concretamente, quiero Sí. recordar que San Martín se casó en Madrid, en la calle Alcalá, Mm, enfrente mm, del edificio del Movimiento. Todavía no existía el edificio del Movimiento, pero sí había allí una iglesia y una placa que lo recuerda. Y bueno, pues sospecho que esa mujer con la que se casó San Martín, pues indiscutiblemente estuvo muy vinculada a estos temas. Aunque ujú. los grandes expertos en los temas de la independencia de los virreinatos, pues hablan de que realmente quien movió todo el tema fueron pues la masonería, los masones y las logias masónicas británicas por sus intereses, y las que había allí en América, incluso las logias españolas. O sea, por ejemplo, el que Riego evitase el que un ejército fuese a apoyar al ejército español que estaba allí, pues la verdad es que el ejército español estaba formado curiosamente por un nutrido grupo de indígenas y o sea, los ejércitos realistas, y los ejércitos que se sublevaban eran criollos, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Pero bueno, es así, es lo que hay. Y bueno, ya sé que nos estamos quedando sin tiempo. Yo tengo una fea costumbre, y es hacer una última pregunta a mis entrevistados, y es la siguiente. No sé si tú conoces Madrid, conoces la Puerta del Sol. Supongo Sí. que sí, ya. Bueno, pues hay una calle que es la calle Carretas. Esa es la última pregunta, es muy sencilla. No, espera, espera, de sencilla nada. No sé si sabes que, hablando de San Martín, en la Puerta del Mm, Sol, esquina a la calle Carretas, había una librería en la puerta de la cual asesinaron a tiros a Canalejas. mm, Entonces, porque no sepa quién Canalejas, fue un presidente del Consejo de Ministros. mm. Y bueno, pues esa librería estaba especializada en historia y en temas militares, nada más. O sea, allí no podías encontrar, pues no sé, un libro de otra cosa, ¿no? Una novela o un libro de derecho, lo que Nada, fuera. allí era historia pura y dura, bueno, historia en sus diferentes variantes y libros de temas militares. Entonces yo, cuando era jovencito, porque esa librería la quitaron cuando yo tenía, pues, no sé, unos 30 años más o menos. Ahora hay una cosa de estas de comida rápida, creo. Y entonces, pues te parabas allí, te ponías a ver los libros, y al final entrabas y comprabas un libro. Entonces, ahora yo te pregunto con muy mala idea. Yo llego, me pongo frente al escaparate de la librería de San Martín y veo tu libro. Y digo, qué raro, un libro de mujeres, de América, de la conquista. Y me quedo pensando. Y entonces sales tú y me dices, debes de comprarlo por... ¿Por qué debo de comprarlo? Porque nos muestra la imagen de mujeres desconocidas y nos muestra una imagen distinta de lo que fue la conquista de América. Una imagen más personal y más humana, y una imagen de cosas que no se conocen, que aparte de las grandes batallas, las grandes guerras, las masacres, la destrucción del mundo indígena, muestra otra forma, muestra mujeres indígenas que se relacionaron con españoles, muestra mujeres indígenas que eran cultas y que sabían cómo relacionarse con otro, con el que venía de fuera, con el español que venía de fuera, muestra mujeres de distinto estrato social españolas que supieron labrarse una vida distinta, y muestra muchas cosas que no conocemos, desde quién llevó el trigo hasta cómo una mujer gobernó y hizo una dinastía de gobernadores
en las Islas de las Perlas. Entonces cuenta muchas historias distintas, todas de mujeres y muchas desconocidas. Bueno, pues a mí me has convencido. Yo no sé si a los ¿Vale? oyentes. A mí me has convencido. Yo tendré que comprar el libro porque en esta ocasión SND Editores y Álvaro Romero, gran amigo mío, no ha tenido el detalle de enviármelo. Lleva enviándomelo un mes. Oye, que te lo voy a dar, que te lo voy... Nos vemos todos los lunes y no me lo ha traído. Pero yo tengo que leerlo. Igual que he leído tu blog, que me ha parecido interesantísimo. Y desde aquí animo a, animo a nuestros oyentes o televidentes, en su caso, que lean tu blog porque creo que es sumamente interesante. Además hablas de otros temas, no solo hablas de mujeres, hablas... Que desarrolla a lo largo, bueno, el blog todavía hay que irlo dotando de artículos y de contenidos y que desarrollo también a través de Instagram. En el blog y el Instagram es Descubriendo la Edad Moderna. La idea es descubrir la historia a través de personajes, pero personajes más desconocidos. Intento no mostrar en la medida de lo posible, pues, reyes, grandes monarcas, grandes gobernadores, grandes políticos, sino intento mostrar gente más desconocida. Mujeres que desarrollaron salones literarios, hombres que realizaron determinados inventos que han llegado hasta nuestros días y que no son Edison, que son más desconocidos. Y es la idea que tengo yo de revivir lo que es la edad moderna a través de personajes desconocidos. Porque es una etapa muy interesante de la historia donde se desarrollaron cosas que han llegado hasta hoy en día, ideas de pensar, formas de pensar, instrumentos, inventos. Y sí que es verdad que sobre todo, bueno, yo que vivo aquí en Navarra, aquí, por ejemplo, la historia medieval es muy desarrollada, hasta que hubo la anexión con Castilla. La historia contemporánea es muy desarrollada. Toda la antigua Roma, todo el antiguo Egipto, siempre tiene como un montón, ¿no?, de adeptos y de fanáticos que se saben todo de los faraones o todo de Julio César o todo de los reyes medievales o de cómo cayó el Imperio Romano. Pero la historia de la Edad Moderna queda muchas veces desaparecida. Ha quedado, bueno, pues en pequeñas cosas, la ilustración por aquí, la conquista de América por allá, el renacimiento por aquí, pero queda mucho por hablar de toda aquella gente que vivió y de todas aquellas cosas que nos han llegado hasta hoy en día, y estamos hablando de 300, de 400 años hacia atrás. Y hay cosas que todavía llegan, hay literatura que todavía se puede leer y que se puede leer fácilmente. Y no hablamos de ver una obra de Lope de Vega adaptada como está hoy en día, hablamos de escritoras que realmente hicieron textos que se pueden leer, de escritores que intentaron innovar en nuevas formas de comunicación que no habían hecho antes. Igual muchas han llegado eso, hasta nuestra forma de ver las cosas. Y por eso me parece que es un periodo de los más interesantes que pueda haber y de los más desconocidos a la vez. Bueno, pues ya solo me queda dos cosas. Emplazarte para que vuelvas y despedirte porque nos hemos quedado Nada, sin tiempo. De modo que, oye, muchísimas nada. gracias. Estoy encantado Muchas gracias a ti. de lo que nos has contado porque es algo muy diferente a lo que normalmente nos cuentan. Y la historia no es solo lo que nos cuentan siempre, sino también las cosas que tú cuentas. Las cosas más escondidas. Aniche, muchísimas. Pues genial, muchas gracias. Ujú. Pues gracias a ti y espero volver a verte a no tardar mucho, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vale, pues adiós. Y hasta luego, adiós.